Darkness. Just out of reach, with no second to spare, my life slips away into an eternal slumber. My life slips away. Never-ending darkness creeps closer. And soon there will be nothing left. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Área Bailador número 45 y número 45 que da lugar al último de esta temporada. Nos vamos de vacaciones, vamos a darle descanso también a Luis Alberto Vaquero y también a todos vosotros para que no nos cansemos mucho. En una semana en la que no hay muchas noticias del Real Valladolid, la verdad, estamos un poco en ese periodo de stand-by, pasando la depresión del descenso y de todas aquellas palabras de Ronaldo que no gustaron nada. Y, joder, y para acabar quería contaros una historia genial. Bueno, lo va a hacer nuestro invitado de esta noche, Víctor David López. Bueno, ahora os va a contar, pero es del primer título que ganó el Real Valladolid, que casi no se tiene en cuenta, y todo lo que le rodeó a aquel título y cómo lo va a expresar o lo ha expresado Víctor en un relato que ya está disponible, que ahora va a contar cómo podéis leerlo. Yo le he hecho un vistazo, no me lo he podido leer entero, pero le he hecho un vistazo por encima y me parece que está estupendo. No quiero dejar pasar la oportunidad porque la semana pasada se me olvidó con Carlos Raúl Martínez de recomendaros también que paséis por la Academia de Caballería. Sabéis que se está celebrando el centenario de la Federación de Fútbol de Castilla y León y ahí hay una gran exposición con un montón de trofeos, con un montón de actas para inaugurar clubes, podéis ver botas de los años 30, futbolines de los años 30, que es una cosa increíble, que está chulísimo. Bueno, está en la Academia de Caballería, que por cierto merece la pena también, ya que entras, pues la ves por dentro y es una pasada. Los patios que tiene, los pabellones es tremendo. Y bueno, está abierto de 11 a 2 y de 5 a 8, creo,
de lunes a sábado. No os lo perdáis, merece mucho la pena y seguro que la gente que vaya me lo va a agradecer porque es un sitio y una experiencia estupenda. Y no voy a hacer esperar más a Víctor David López. Amigo, buenas tardes para ti y buenas noches para ¿Qué tal? nosotros. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Bien, tío, y con mucha ilusión de hablar contigo y sobre todo, bueno, le decimos buenas tardes para ti porque hay que decir lo primero es que Víctor está en Río de Janeiro, que no está en Valladolid, que no está tan mal tampoco, en Río, con ese invierno de 25 grados. Y bueno, y le hemos invitado esta noche a Área Bailador, primero porque es buen tipo, porque es amigo mío y sobre todo también porque hace unos meses me contó una historia de un trofeo que había ganado el Valladolid, de un título que había ganado el Valladolid, que había pasado un poco desapercibido y que había pasado una cosa muy curiosa con ese trofeo, o con el trofeo que conmemoraba ese título. Víctor, lo primero, estamos hablando de qué título, cuéntanos un poco. Bueno, es la Copa Federación de 1953. Es el primer título oficial del Real Valladolid, que sí aparece en algún lugar, pero no aparece todo lo que debería. No se tiene en cuenta todo lo que debería. Y yo a lo que me dedico en el mundo del periodismo, pues me gusta rebuscar, ya sabes, esta y otras historias, sobre todo también de fútbol europeo y ahora latinoamericano. Y me encontré ese dato hace unos años, tampoco hace mucho. Hace unos años que empecé a pensar en esto, más en serio, a pensar en hacer algo, en escribir un relato a partir del año pasado, hace un año y medio más o menos. Y porque no lo veía por ninguna parte, se centraba todas las informaciones en la Copa de la Liga del 84, Claro. que fue un super título, un torneo menor, el tercer torneo, pero muy importante, y con mucho espectáculo además también, una auténtica gozada, pero me daba rabia que teniendo solo 2 títulos oficiales, descartáramos uno, Claro. y no nos acordábamos de uno. Sucede que la Copa Federación existe a día de hoy, pero existe con otro formato, se dedica a otras cosas. Es para que seguro que a la gente le sonará, es como la Copa del Rey de los equipos humildes. De los humildes, Juegan equipos de tercera, no sé exactamente de qué categoría. Sí, bueno, categorías. lo que antes era segunda B y tercera, que ahora es pues primera ref, segunda ref, tercera Un torneo ref, ¿no? Sí, muy todo bonito eso. que se centra en esos equipos, pero cuando fue fundada, en los años 40, esa Copa Federación, que la fundó la Federación Española de Fútbol, pues tenía otro calibre, sobre todo a principios de los 50, que es cuando entra esta historia del Real Valladolid, porque a principios de los 50 había equipos que estaban reclamando, la mayoría de los equipos, que había muy pocos partidos a lo largo del año. Había muy poca opción de generar ingresos por las entradas, etc. Y entonces, pues, lo que hizo la Federación fue dedicar la Copa Federación. Los que iban quedando eliminados de la Copa del Generalísimo, que se llamaba en aquella época, pasaban a la Copa Federación. Sobre todo los que quedaban eliminados en octavos de final. Octavos de final de la Copa del Generalísimo. Los eliminados entraban 4 o 5 equipos de primera división y segunda división a la Copa Federación, y ahí había unos equipos que llevaban jugando unas cuantas rondas más desde diciembre o algo así. Claro, sí, sí. Y lo que pasa también es, como contamos en este relato, pues que fue un torneo muy rocambolesco, que si quieres luego podemos añadir. Pero vamos, básicamente nuestro primer título. Ahora hablamos un poco de eso, sí, pero bueno, déjame decir que a la gente que está viendo el canal ahora mismo y que ve que no puede chatear, simplemente hay que registrarse, que solo le pone el nombre y poco más, darle al corazoncito y a la campanilla, y ya cada vez que hagamos un programa en TV Pucela, pues le aparecerá y podrá ver toda la actualidad que contamos que todas las semanas del Pucela, de los equipos de Valladolid. Incluso esta semana vamos a llegar a Palencia, pero eso luego os lo cuento. Víctor, para empezar, aunque lo vamos a recordar varias veces, el formato del relato que has hecho es para ebook, ¿verdad? Sí. Es un libro electrónico. Y dile a la gente dónde puede descargarlo ya, porque es un ebook y en principio es gratuito, ¿verdad? Sí, es descarga gratuita para intentar llegar a la mayor parte de aficionados posible y que superemos, como tú dices, estas semanas de depresión que nos ha generado este final de liga tan traumático. Esto está publicado en un nuevo proyecto editorial que se llama 32avos de final. El blog se llama 32avosfinal.com, 32avosfinal.com. Ahí hay 3 relatos ahora mismo, y el más largo, el que estamos charlando hoy, es de esta Copa Federación, que se llama Ya el campo se despierta.
y está descarga gratuita. Ya el campo se despierta. ¿Por qué así? ¿Por qué lo Ya llaman el campo así? se despierta. Pues me regalaron el título unas artistas que se llaman Hermanas Fleta, porque yo también estaba escuchando, mientras estaba escribiendo, estaba escuchando la música de la época también, las canciones que sonaban en la radio en aquel Sí, 1953. Y las Hermanas sí. Fleta, que eran unas auténticas cracks, son, para que la gente que no las sitúe, son las del Chaca Chá del tren, la versión original. Así, ¿eh? Esas son las Hermanas Fleta. Tienen una serie de éxitos buenísimos en el año 53 y estaba dando vueltas al título. Había otros 2 o 3 títulos ahí previos y fue justo al final cuando escuché otra de las canciones de las Hermanas Fleta que se llama Ya llegó la primavera, que no es de las mejores, a mí me gustan más otras, pero que tiene un verso muy bonito que era así como que decía, ya los campos y parques se despiertan, algo así decía la, y Ajá. me pareció bonito también asociarlo al campo, ¿no? A nuestro campo, al José Zorrilla, y Ujú. como la alegría pues, llegó ahí de manera inesperada en ese final de temporada, y también para que nos intentemos despertar ahora un poco en esta época. La conexión parece que se ha perdido un poco ahí. Sí, A Nacho, ver, familia de TVO Pucelas, la voz en off es la de Vaquero. Víctor David López, que parece que hemos perdido a Nacho, voy a intentar recuperarle. Parece que se ha ido hasta la luz en su casa, no sé si habrá tormenta en Valladolid y a lo mejor le pasa algo. Vamos a ver, que voy a intentar recuperar a perdemos Nacho. a Nacho Ahí y no está, me ya está, perdemos a mí, el de recuperado. Brasil. Ya está recuperado, así que os dejo. Pero Nacho, no te oímos. No podemos oírte, Nacho. A ver si desenchufa la clavija y vuelve a enchufar, Nacho. A ver, ahora me Ahí oís. está, menos Ahora, mal que vengo yo aquí para arreglarlo. ¡Hala! Vale. Venga. Eh, O sea, yo desde gracias, Brasil gracias, entro Vaqueros. perfecto y tú Disculpad. desde Valladolid. Sí, sí, sí. No, son estas cosas que pasan a veces. Bueno, disculpad, ha habido una bajada de tensión en la zona, que de vez en cuando se va la luz aquí y es la primera vez que nos pasa en directo. Ya lo siento, Víctor, que hayas inaugurado estas incidencias. Bueno, perdón, me estabas diciendo entonces el título que viene Sí, por la un grupo canción. musical de aquella época, La ¿verdad? canción Ya llegó la primavera de las Hermanas Fleta, que yo creo que, vamos, me iluminó así porque digo, se puede unir perfectamente a lo que estamos contando, ¿no? El campo, pues empezaba a ir mucha gente ya al campo, cabían 10.000 personas, era un momento que Ah, los jugadores empezaban a ser más populares y fue una alegría inesperada al final de una temporada que fue dura y complicada también, muy complicada, y me parece ajá. bonito, ya el campo se despierta. Bueno, a ver, y lo que has hecho, ahora hablamos de detalles de aquella historia y la gente que está en el chat también puede preguntar lo que quiera, pero lo que has hecho es hacer una especie de reconstrucción de aquellos días de cómo vivió la ciudad aquel primer título, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito cómo te has documentado, qué has hecho y por dónde va la historia. Bueno, yo lo primero que he hecho es pasármelo muy bien. Eso es Eso es lo más importante. me lo he pasado de maravilla. Ya desde, o sea, el proyecto tuvo un poco de parón porque yo empecé a tomarlo así más en serio el año pasado, pero luego hubo una serie de dificultades, parecía que no iba a ir para adelante y luego estaba encontrando algún obstáculo en encontrar información, no lo veía muy claro, pero llega un momento porque escribir siempre es divertido, pero escribir teniendo que contactar con tanta gente y buscando Sí. mucha documentación, buceando en todo tipo de hemeroteca, entrevistando a familiares de jugadores, a jugadores, etcétera. Fue súper bonito. Y sí, es una reconstrucción de la época, del Valladolid de 1953, Valladolid de posguerra. Acababa la década del hambre, digamos, la de los años 40, y estaba intentando salir adelante.
Y entonces, pues es una época de muchos cambios, de muchas dificultades económicas para los equipos de fútbol también. Por eso lo que hemos hablado en otras ocasiones, no juzgar el pasado con los ojos del presente, las competiciones, competiciones muy extrañas, que pasaban cosas en el desarrollo de la competición, cosas impensables ahora. Y entonces está ese hecho verídico de la campaña del Real Valladolid esa temporada en Liga, en Copa del Generalísimo y luego en la Copa Federación, los jugadores que había en la época, un poco reconstruir cómo era el equipo por dentro, quiénes eran los jefes, quiénes eran... Has hablado con algún superviviente, ¿no? De aquellos, claro, aquellos señores, pues hace 70 años, quiere decir que tendrán mínimo 90 años o así. Solo hemos podido encontrar... Hay dos jugadores que no he podido encontrar en ningún sitio la fecha de defunción, por lo cual... No tengo esas informaciones, pero según me han dicho, o por lo menos los que me hablaban del tema, era el único superviviente que el año pasado también le hicieron un homenaje en Valladolid, es Valentín Valdés, el delantero Valentín Valdés, asturiano, que jugó esa final de la Copa Federación, que tiene 93 años, que vive en el Parque Arturo León, que es un auténtico fenómeno, que tiene una memoria privilegiada y que fue un placer inmenso charlar con él, pero no solo con él también, he charlado con África Lesmes, por ejemplo, con detalles personales de su padre, íntimos de Paco Lesmes, con el hijo de Losco, el compañero de Lesmes en la defensa, junto con Matito, con Lourdes Fernández Sasso, para hablar de José Luis Sasso, también una figura fundamental en leyenda. En el Real Valladolid, el portero, que da la circunstancia, es que la historia es muy bonita y la temporada es muy complicada, esa temporada 52-53, porque Sasso, que es un emblema del club, Sasso se lesiona en el partido antes de Nochebuena contra el Atlético de Madrid, un empate a 4, y a partir de ahí empieza a jugar el portero suplente y la lesión es grave. Me parece que es de menisco, no estaba bien no aparecían bien las informaciones, pero fueron unos problemas que llevó durante muchos años Sasso y se pierde, no vuelve a jugar hasta la pretemporada siguiente. Se pierde 6 meses y tenemos que acabar esos partidos con Goicolea, que no era un mal portero, pero que jugó muy poco a lo largo de esos años en ese equipo. Luego fue en el Valladolid y luego fue al Barça y tampoco jugó. Entonces se amontonaban los problemas. Lesmes segundo se había ido al Real Madrid. Entonces ha sido muy bonito bucear en esa hemeroteca, hablar con todos los protagonistas, familiares de protagonistas, con todos los temas personales, para situar a la gente, dónde vivían, con quién iban, qué aficiones tenían, para saber que los jugadores iban andando al campo. Salían de su casa y se daban un paseo hasta el campo, por el Paseo de Zorrilla. Cosas así de aquel año 53. Y de lo que has percibido tú, de lo que te han contado, ¿cómo se vivió aquel primer título? Se vivió ahí había una información, o sea, lo que va trascendiendo de la hemeroteca es que hay una información como corresponde a lo que sería el tercer título de aquella temporada, después de la Liga y la Copa del Generalísimo. Lo que sobró fue la Copa Federación y nos salvamos de milagro. No daba pie a jugar en Europa, ¿no, Víctor? No. Para los más jóvenes de la retransmisión y que nos vean, las competiciones europeas llegarían algunos años después. O sea, es que estábamos en la prehistoria. Pero no hubiera dado pie de todas maneras. Pero el Valladolid se salva del descenso en la última jornada, se salva de jugar la promoción en la última jornada. Le hacía falta un punto en Santander y lo consigue. Nos elimina la Real Sociedad en la Copa del Generalísimo, por lo cual había en octavos de final, jugando bien, pero no se elimina, había un poco de decepción. Y la prensa sigue un poco, los diversos periódicos siguen un poco como, como a ver qué pasa en este torneo, a ver qué es. Estaban sucediendo cosas raras, algún equipo se retiraba, que luego lo podemos comentar también. Eso cuéntamelo ya, eso, porque eso, cuando me lo has dicho, no sé si esta tarde o ayer, me sorprendió mucho, ¿no? Que era un torneo importante, que los clubes pedían jugar más torneos, pero que luego algunos no iban o les pillaba mal y eso hizo, entre otras cosas, que el Valladolid pues fuera avanzando de rondas. ¿Cómo era eso? Sí, sobre todo le benefició al otro finalista, que fue, lo vamos a anticipar ya, no es ningún spoiler, es historia del fútbol, fue el Cacereño, que estaba en segunda división, que ese año había quedado el último de la segunda división y se fue para la tercera división. Pero lo que sucedió es que el Valladolid entra en octavos de final junto con otra serie
de equipos de primera división, el Sevilla, el Gijón, el Oviedo, si no recuerdo mal, y si el Málaga estaba en segunda, de segunda los que entran el Jaén, que había ascendido, el Jaén gana la segunda división y asciende, entra en esta Copa Federación, el Alavés, que había hecho una buena temporada también, una serie de equipos, entran en octavos de final, y el Valladolid se enfrenta en los octavos de final al Alavés. Y ¿Sí? Dime, es que tienes algún problema con el wifi ahí, a veces te haces grande y luego pequeño, y estoy aquí mandándole mensajes a Vaquero. Me he visto muy grande, pero he vuelto ya a mi tamaño normal. El Valladolid supera en octavos de final a doble partido al Alavés y supera en cuartos de final al Jaén. Y aquí empiezan las cosas raras en la parte del cuadro del Valladolid, porque contra el Jaén es un 3-3 en Zorrilla y un 2-2 en Jaén. Y en aquella época había que jugar un partido de desempate. Y el Jaén no se presenta, deciden abandonar la competición en ese momento. Porque, y no pasa nada. No pasa nada. El equipo supera la ronda. ¿Por qué sucede esto en esta época? Pues según lo que he podido ver en la hemeroteca, era pues puede ser por problemas de dinero, fundamentalmente, por problemas de logística, de dónde se jugaría ese partido, por ejemplo, o por pensar que no tienes oportunidades de ganar ese tercer partido y no vas. Eran otros tiempos, como digo. He encontrado algún artículo, al final no sucedió lo que decía ese artículo, pero he encontrado algún artículo de la época en el que algún cronista se quejaba en rondas anteriores que Las Palmas iba a llegar a la final si la gente seguía sin querer ir a jugar a Las Palmas. Claro. Porque era muy caro. Estamos hablando del año 53, en plena posguerra, irte a jugar un partido de fútbol a las Islas Canarias no era para cualquier... Y en aquel momento de la competición se decía eso, que Las Palmas seguramente, como siga pasando rondas sin jugar, va a llegar a la final. Y no, al final fue Las Palmas la que dejó de jugar algún partido y Claro, porque Las Palmas, esto es lo de siempre, que le sale caro a la gente que vaya allí, pero si hay partido ida y vuelta, también le sale caro a Las Palmas tener que volar siempre allí. Exactamente. Entonces, las cosas raras y rocambolescas realmente empiezan aquí. Porque el Valladolid tenía que enfrentarse en semifinales al Murcia, que era otro equipo de segunda división, que había hecho una buena temporada, y el Murcia es uno de los que se retira. Por lo cual, ganamos en octavos de final a doble partido al Alavés. Aquí hay un partido muy bonito que es un 2-1 en Zorrilla, el Alavés planta cara, y en Vitoria el Valladolid golea 1-6, que es el mejor partido de esa temporada, esos octavos de final de vuelta en Vitoria. Luego el cruce contra el Jaén y las semifinales nos las saltamos y pasamos a la final. Pero es que por el otro lado del cuadro, el cacereño empezó a pasar rondas, como estamos hablando, casi sin jugar contra nadie. Sin jugar. Y los partidos que he visto que jugó, los perdió. Perdió por mucho, además. Pero claro, el equipo a lo mejor no jugaba, el otro equipo no jugaba la vuelta y iba avanzando el cacereño. Y así le pasó, y aunque Valentín Valdés me dijo que era un buen equipo y que metieron un cerrojazo importante en la final. Y que rascaron también, pues bueno, pues había mucha diferencia sobre todo de calidad, porque el Valladolid tenía mucha calidad. Era una primera división con muy poquitos equipos, los equipos que había eran muy buenos y el Valladolid tenía unos auténticos jugadorazos, porque es la época dorada del Real Valladolid, y aunque nos costó ese año en Liga, pues ganamos la final, pero que también nos costó la final, porque fue... Sí, dime. No, iba a decirte que fue el 28 de junio de 1953, es decir, mañana se cumplen 70 años. Sí, mañana se cumplen 70 años y el partido fue en el Metropolitano de Madrid, que también para la gente... Tengo una anécdota muy buena. Te cuento una anécdota muy buena del Metropolitano. Vale. Pero muy buena. Que mi padre me va a matar cuando la escuche, porque mi padre se ve todos los áreas bailadores, se los ve, pero se los ven diferidos, ¿sabes? Yo, cuando con 18 años me voy a estudiar a Madrid, estoy en una residencia, ¿vale? Entonces, en la residencia de estudiantes, entonces, pues, y yo siempre le decía, bueno, ¿y qué haces para ir a la universidad? Pues mira, bajo a la estación de Metropolitano y allí cojo, y mi padre se descojona, pero ¿cómo va a ser una estación de Metropolitano? ¿Será? El Metropolitano es el metro, hijo. Y yo, pues papá, que se llama Metropolitano. Claro, porque él no se acordaba de que había un campo del Atlético de Madrid que se llamaba Metropolitano. Y claro, hasta que ya cogí y le dije, papá, se llama Metropolitano porque estaba el campo de Metropolitano ahí. Y tal, bueno.
y ahí jugó el Valladolid aquella final de la Copa Exactamente. Federación. Para situar también a los más jóvenes o a los que no se acuerdan, pues el Metropolitano estaba justo ahí. Hay unas universidades, hay varias Sí, en la residencias estudiantiles. zona universitaria de Madrid, que yo, vamos, hace ya a lo mejor 15 años que no pasé por ahí, pero seguía allí estando el estadio. Es verdad que no está abierto ya y había una pista de atletismo, pero todavía seguía allí en la zona de Franco, un poquito más abajo de Franco Rodríguez, por la Sí. avenida Reina Victoria, creo, por ahí. Sí, ahí fue esa final y ganamos en la prórroga. 1-0 en el segundo tiempo de la prórroga, con gol de Ricardito. Hubo un gol anulado al Real Valladolid y hubo un penalti fallado, que lo falló el mejor, que era Coque, Gerardo Coque. Entonces, bueno, pudo ser un resultado más holgado. Fue el gol anulado, según las crónicas, fue un cabezazo de Tini, que creo que dio en el larguero, la paró el portero que hizo unos cuantos milagros, botó como en la raya y uno del Valladolid entró, no se sabe quién o no aparece quién en la crónica, entró así una segada a meter la pelota, la metió dentro y metió a un defensa también y lo anularon. Pero pudo ser una victoria holgada, pero el cerrojazo ese que me contaba Valentín Valdés funcionó porque el Valladolid sufrió de lo lindo. Pero nos trajimos la copa, se trajeron la Copa Valladolid. ¿Y qué? ¿Y has encontrado alguna crónica de eso? ¿Hubo celebración? ¿No hubo celebración con aquel título o no? No, celebración no he encontrado nada. Yo creo que la temporada se acabó y cada uno para su casa. No hubo ningún desfile. Vale, lo que es genial o triste, no sé cómo lo puedes catalogar, es lo que pasa con ese trofeo. ¿Por qué nadie puede ver ese trofeo ahora cuando va al Estadio Zorrilla? A veces se expone la Copa de la Liga del 84. ¿Por qué no podemos ver la Copa Federación del 53, Víctor? Sí, pues yo creo que es una buena metáfora de cómo somos, ¿no? Y como, no solo los vallisoletanos, sino los castellanos y en realidad cómo tratamos la historia, en particular del Real Valladolid, ¿no? Porque aparte de dar poco mérito, al final van pasando los años, las décadas, la Copa Federación se dejó de disputar, luego ha vuelto años después, pero el trofeo efectivamente estaba allí, se empezó a dar, me imagino que poca importancia a ese y a otros, pero este era más importante, y el trofeo en una mudanza en los años 70, a principios de los 70, se pierde junto a otras muchas cosas. Pero el Quiere trofeo decir que puede haber alguien que tenga un trofeo en casa y no sepa que es el trofeo que se otorgó al Real Valladolid por ganar ese primer título en el año 53. O que se haya fundido y hayan hecho con ello otras cosas. Cucharas y tenedores, pero era muy fácil hacer una réplica de la Copa Federación. Era algo tan fácil. Es que yo he ganado campeonatos en Valladolid jugando al baloncesto y nos hicimos una réplica todos para tener cada uno en nuestra casa la Copa, pues solo había una. Era tan sencillo hacer una réplica y hacer un homenaje a todos estos jugadores, que esto es otra cosa que daría para hablar mucho. Hacer un homenaje a esa generación dorada era la cosa más sencilla del mundo para que los aficionados del Real Valladolid lo pudieran visitar en el estadio, que no hacerlo a lo largo de las décadas y las diferentes gestiones que ha habido. Yo solo lo puedo entender pues, como dejadez o falta de interés o falta de conocimientos o de información. En fin. Habla de una generación dorada porque efectivamente en aquellos años el Valladolid consigue la mejor clasificación histórica en Primera División, que es cuarto, y además juega la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, que perdemos en la prórroga. Es decir, es verdad que fueron unos años para el Valladolid muy buenos. Muy buenos. Y algunos de los mejores jugadores de la historia del Real Valladolid vienen de esta generación, por supuesto. Los primeros internacionales. El primer vallisoletano internacional fue Gerardo Coque y varios otros jugadores de esa generación estuvieron en convocatorias de la selección española. Y tenemos algunos de los mitos. Hemos nombrado antes a Sasso, hemos nombrado a los dos Lesmes. Lesmes acababa de ir al Real Madrid, donde ganaría todas las Copas de Europa, esas. Pero la zaga, lo que llamaban la zaga mora, ¿no? O el muro del Pisuerga, cuando estaba Lesmes primero, Lesmes segundo y Matito. Luego entró Losco, era Losco, Matito, Lesmes. Coque ya le hemos dicho, pero Ortega y La Sala. Ortega y La Sala, leyendo las crónicas de la época, medios pivotes, en todos los partidos les mencionaban como los mejores jugadores. La clave fue el medio pivote del Real Valladolid, el medio pivote, el doble medio pivote, La Sala y Ortega, o sea, unos jugadores que manejaban el fútbol y que veían el fútbol de una manera bastante distinguida. Y luego arriba pues había gol, sí que es verdad que el máximo
goleador fue Coque jugando desde el medio campo, pero estaba Ricardito, estaba Valdés, estaba Lolo también, que Lolo en estos partidos de Copa Federación hace 5 goles en los 4 partidos de octavos de final y cuartos de final. Surge ahí como un goleador inesperado en esa parte. A domingo le llaman para alistarse en la mili en Zaragoza en mitad de la competición cuando llegan nuestros partidos más emocionantes. Entonces, pues ya te digo, un montón de problemas. Claro, los escucha la gente ahora y no da crédito, ¿no? Que te llamen a hacer la mili, pero es que a Valentín Valdés, que decíamos que con 93 años sigue siendo la memoria viva de esta generación, me contaba que a él le había fichado el Valladolid, le había medio robado el Valladolid mientras él estaba haciendo la mili en León. Porque Así, Valentín Valdés había sido la figura del Caudal de Mieres que subió a la segunda división. Hubo una fase de ascenso entre 6 equipos, estaba llena de ojeadores, se jugó en Barcelona, una fase de ascenso a segunda división y Valentín Valdés fue la estrella. Entonces era un asturiano y muchos equipos se fijaron en él. Se fijó el Sporting de Gijón, el Oviedo y el Valladolid, pero Valentín se fue a hacer la mili a León. Entonces el Valladolid, que fue más listo, fue al cuartel donde estaba Valentín Valdés, habló con los tenientes o los subtenientes que estaban ahí, pues debían tener algún permiso en la época que podían salir, podían acortar ese periodo para jugar profesionalmente. Y Valdés no estaba muy seguro, a lo mejor quería volver a Asturias, en fin. Pero la única manera de cortar eso fue jugar en el Valladolid y allí se quedó. O sea, eran cosas que pasaban. Al final, domingo tuvo que ir a Zaragoza, pero rápidamente volvió 2 partidos después. Eran los delanteros de aquella época que formaban pues un equipo excepcional que, con todo lo que tú has dicho, aparte de esa final de Copa que perdemos en la prórroga, es 4-1, pero perdemos en la prórroga, 1-1 al final del partido, la mejor clasificación de la historia años después, y esta Copa Federación, pues ¿qué más podemos pedir? Tenemos la Copa de la Liga del 84 y los años de Cantatore. O sea, yo creo que ese es el tridente nuestro de nuestro... Ahora, vamos a hablar ahora de eso, de fútbol, vamos a hablar porque mira, ya está mandando también mensajes gente un poco preguntando pues cómo lo vemos, hay mucho desánimo todavía aquí en Víctor, en el chat también hay gente desilusionada todavía con el Valladolid, porque claro, al final todavía no tenemos ningún rayo de luz, ¿no? Que nos lleve a la ilusión, a recuperar la ilusión. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso, así que todos los amigos que estáis en el chat podéis hacer ya las preguntas que queráis o comentar la actualidad si queréis, o si queréis comentar un poco de esto que está contando Víctor sobre ese relato. Cuéntame, Víctor, ya me has contado que te lo has pasado muy bien. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir de este relato? Vamos a ver, el relato... Para terminar lo de antes, que está este hecho verídico futbolístico, luego hay una trama de ficción por encima, hay una serie de personajes que son aficionados del Real Valladolid que vivían pues, las cosas habituales que se podía vivir en esa posguerra en Valladolid y que van formando un poco, se va entremezclando la trama con la del equipo y les van sucediendo algunas historias que completan un poco todo. Lo más ha sido difícil pues montar el puzzle de cómo era aquel equipo para que la gente realmente conociera, fuera como que estuviera dentro de aquel equipo, les conociera bien, tener muchas informaciones muy diferentes, pero algunas te valen, otras no, otras son muy interesantes, pero realmente no encajan aquí porque no entran, no aportan a esta historia. Por supuesto, difícil encontrar más documentación, he encontrado mucha, pero me hubiera gustado encontrar muchísimas más fotos. Ayer te pasaba un par de fotos de aquella final, por ejemplo, es difícil encontrar más. Pero lo más difícil sería describir puramente técnicamente, literariamente, pues juntar la trama de ficción con la del equipo y que tuviera sentido y que quedara una cosa bonita de leer, emocionante, entretenida y sobre todo eso, encajar los puzzles, porque es que he escuchado una cantidad de historias que me han contado que, claro, daría para escribir muchas cosas, pero eran de otras épocas o habían sucedido después o no encajaban bien aquí. Entonces, un poco montar ese puzzle ha sido lo más complicado, pero que es lo más entretenido, lo más divertido a la vez. Claro. Recuérdanos, Víctor, cómo se llama el relato y dónde se puede descargar, dónde se puede ver. Recordamos que es de manera gratuita, es decir, que todo el que quiera leerlo lo va a poder leer. Recuérdanos dónde es. El relato se llama Ya el campo se despierta. El proyecto editorial se llama 32avos de final y el blog es 32avosfinal.com. 32avosfinal.com. Ahí se entra y hay una serie hay 3 relatos
disponibles, se descarga, hay que tener, si es a través de un móvil o de una tablet o del ordenador, pues hay que tener una aplicación para leer ebooks, porque es el formato EPUB, que es el formato más universal de los libros electrónicos, pero una vez que tienes eso, que hay también aplicaciones de esas gratuitas, pues se te abre directamente y te pones ahí a pasar la página y a conocer esta historia y también de la ciudad. ¿Y por qué en ebook y por qué este formato gratuito? Porque creo que has intentado que el club, bueno, tuviera conocimiento de esta historia y pues a lo mejor se implicara un poco en esto y no has tenido mucho éxito, ¿no? Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Llegado a este punto, pues yo tengo una experiencia editorial que también conoces tú y que has colaborado, que es Ediciones Ambulantes, que viviendo aquí tan lejos es difícil de seguir manteniendo, gestionando, y la cadena del libro es muy dura. O sea, ponerte a imprimir, conozco bien el proceso, es muy duro y es muy injusto. La distribución, las librerías, los porcentajes, el autor, el que menos porcentajes. Hay una serie de cosas, los contratos leoninos muchas veces. Hay unas cosas que no compensan. El tema del ebook aquí me facilitaba mucho en la distancia, el tema de la publicación. Y una vez que te propones salir de esa cadena del libro, también lo que es absurdo es un poco meterte en otra cadena del libro, que es meterte en cosas como Amazon o alguna cosa así, y que se queden ellos los porcentajes y que ellos tengan los contratos leoninos. Entonces, para llegar a la mayor cantidad de gente, de aficionados posible, pues nada mejor que una... No era entonces por dinero, sino era un poco por satisfacer ese gusto tuyo por contar esta historia, ¿no? Sí, es un poco ideología y es un poco experiencia y ¿qué más? Bueno, en el blog hay una parte que es de aportaciones, de donaciones para el que quiera aportar al proyecto, para que se sigan publicando relatos, tipo un músico callejero que tú le ves, es un buen músico y si quieres le compras el disco o le apoyas para que siga ahí. Y lo que decías del club, pues es verdad, no es el tema fundamental de esta charla, pero ni es... Estamos hablando, lo hemos explicado claramente, que se perdió el trofeo en los años 70 y nadie lo ha solucionado después. O sea, el abandono y el olvido de esta generación de este título es de muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que el año pasado yo contacté con el club, yo creo, me atrevería a decir que les puse en conocimiento de los hechos verídicos, porque bueno, no todo el mundo lo sabía, con la misma intención de que le llegara la mayor cantidad de aficionados posible, porque las temporadas son muy duras, ¿no? Tanto para sufrir al final festejar como para sufrir y al final entrar en depresión como esta, todo es muy duro para el Real Valladolid. Y me pareció una buena idea para empezar la temporada, por ejemplo, pues poder imprimir este relato, un formato que para un club de fútbol es prácticamente una propina. Te estoy hablando de los precios, la cadena del libro para una editorial necesitas una inversión, es muy complicado, etcétera, pero para un club de fútbol de la primera división. Y poder, yo que sé, al abonarse cada abonado, regalarle el relato de nuestro primer título, la Copa de Federación del 53. El proyecto que yo presenté tenía muchas más cosas, como las que te he comentado antes. Hacer un homenaje a esta gente, a esta generación en el campo, a Valentín Valdés, a todos los familiares que he mencionado y otros muchos, hacer un recuerdo en el estadio, en el museo, en el tour. Me hablaron que estaban pensando en un tour, me hablaron que nada mejor que imprimir una serie de carteles, unos murales ahí, poner la réplica de la Copa, contar esta historia y bueno, fue quedando en el olvido, en fin, todos sabemos, les cuentan muchas cosas. El club es muy diferente ahora y hay unas cosas que importan y otras no. Bueno, Víctor David López también, algunos a lo mejor os suena la voz porque también participa habitualmente en Tablero Deportivo de Radio Nacional de España, hablando un poco de eso, de historias del fútbol, de historias de Sudamérica sobre todo, muy aficionado al Real Valladolid, por supuesto, sufre como todos nosotros, así que yo creo que es una voz también imprescindible para saber ¿qué piensa del momento actual? ¿Cómo has vivido este descenso? Si estás muy desilusionado, ¿qué piensas de Ronaldo? Mira, había alguien por ahí, Paco MZZ, me escribía, ¿nos podéis decir por qué no hay movimiento en el club? ¿No estará vendiendo Ronaldo? A ver,
Víctor, quiero saber tu opinión, porque mira, fíjate que hablamos de muchas cosas tú y yo, pero últimamente no hablamos de esto, ¿no? De quizás de lo más profundo. ¿Qué está pasando en el club? ¿Cómo lo ves tú desde Brasil? Porque a lo mejor resulta que a 8.000 kilómetros se ven las cosas un poco diferentes que a 3 kilómetros. No, bueno, yo lo he vivido con muchísima pena. La verdad es que me ha dado muchísima pena. Mucho más que, no sé por qué, pero mucho más que otros descensos. Yo creo que cuanto más viejo me voy haciendo, más miedo me dan las cosas también muchas veces. Y a mí sobre todo me da miedo de que nos pase como le ha pasado a otros equipos, tipo Real Zaragoza. No me estoy yendo a los desastres más absolutos, tipo Deportivo de La Coruña o lo que le pueda pasar a O Málaga. Numancia, sí. Sí, pero bueno, hablo de equipos con equipos históricos como el Real Zaragoza que no pueden y no pueden y no les sale y me da mucha pena. Entonces, tengo mucho miedo por eso. Que caigamos en eso, ¿no? Sí, mi esperanza es que en los últimos años, y he hecho cálculos, estoy haciendo cálculos, desde las últimas 10 jornadas tengo cuadernos llenos de cálculos, de puntos, de victorias, de qué nos hacía falta. Ahora tengo cálculos de qué probabilidades hay de que ascendamos directamente el año que viene. Teniendo en cuenta todo. ¿Y qué te sale? ¿Qué te sale? Me sale que a partir de que la Liga puso el seguro por descenso a los equipos, ese dinero que se les da a los equipos que descienden de un fondo común, yo creo que es más fácil que los recién descendidos ascendan rápidamente, porque llegan con mucha ventaja económica contra, por ejemplo, el Real Zaragoza, otro inmenso clásico que lleva ahí unos años, que ya está con el presupuesto de un equipo de segunda división, seguramente mucho más que otros, pero es un presupuesto ya segunda división. Y los equipos desde 2016, los equipos que descienden tienen ese seguro que les da la Liga, que va en relación también por ingresos generados, etcétera. No todos cobran lo mismo, pero el Valladolid lo va a tener. Lo tuvo cuando descendió. Entonces, hay probabilidades, hay varios ejemplos. La mayoría de los ejemplos son que bajas y subes, porque aprovechas esa... Te voy a decir, veo que has hecho los deberes, te voy a decir yo los cálculos que tengo hechos y estos van a misa, y es que en las últimas 10 temporadas han bajado 30 equipos, claro, y de esos 30 equipos han subido 10. Se han rebotado 10. Es decir, una tercera parte de los equipos que han bajado han vuelto a subir en los últimos 10 años. ¿Es poco o mucho? Pues bueno, tenemos la experiencia de que nosotros lo hicimos hace 2 años, pero sí es cierto que ha creado un malestar, ¿no? Porque daba la sensación de que estaba prácticamente hecho. Lo hemos tenido hecho en gran parte de la temporada, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el partido de Valencia con 0-1, tenías 38 puntos y ya todo el mundo pensaba que estaba hecho, y a partir de ahí se cae todo, y en los últimos 8 partidos ganas solo 1 y se cae y desciende con todo merecimiento, para mi gusto, porque si no eres capaz de ganar 2 partidos de los últimos 8 mereces descender, sobre todo porque no fuiste capaz de ganar ni al Almería, ni al Cádiz, ni al Getafe, y son equipos de tu liga. Totalmente. Lo de Valencia, la verdad es que fue... yo ahí lo empecé a ver muy mal. De esos equipos que ascendieron, que rebotaron y ascendieron directamente, yo creo que 5 son en los 3 últimos años. 5 de esos que tú has dicho sucedió ya con la ayuda esta del descenso, que te da mucha ventaja con los que ya están ahí. Entonces, es fundamental echar el resto. Claro, fíjate que esta temporada han subido Las Palmas, Granada y Alavés, y Granada acaban de bajar. Es decir, en principio... En los 3, 4, 5 últimos años es un poco lo que ha pasado, y es mi gran esperanza es esa. Pero me acuerdo que una de las veces, estoy entrando y tengo el honor de cerrar la temporada de área bailador, pero me acuerdo que el otro par de veces que me lo propusiste, que yo no pude, una de ellas fue cuando llegó Pezzolano, y me acuerdo que lo que te puse fue, no tengo buenas vibraciones. No entiendo la jugada. No tengo buenas vibraciones y no entiendo la jugada. Luego, la verdad es que me quedé sorprendido por los siguientes partidos. Y ahí dije, bueno, hay que aprovechar esta ola. Esta ola nos saca de la playa ya. Y estuvimos a punto. Todo empezó a construirse para mí en Valencia. 7 de 9 y iba ganando en Valencia, correcto. Yo ahí dije, bueno, me he equivocado. Nacho dirá, este tío se ha equivocado.
pero no sé, no me da buenas vibraciones. No, y claro, y no me da, es que estamos hablando, pero en aquel momento no quise entrar en Área Bailador a decir esto. O sea, voy a entrar aquí y voy a decir, no nos da buenas vibraciones para generar lo contrario que ahora estamos intentando recuperar. Y en ese momento sería entrar en una posible depresión que luego llegó, pero es que el problema, tú lo has comentado algunas veces y lo habéis dicho en la serie, en el AS y en un montón de sitios, es el proyecto que tenemos y que parece que va a continuar, es el que ha generado este trauma en este final de temporada. Entonces es un proyecto perdedor, que ha sido incapaz de meter un gol al Getafe en la última jornada y en los partidos anteriores. No hay ninguna ilusión, es que no hay ninguna ilusión nueva. No llega aquí una persona. Y luego, Víctor, no sé qué pensarás, y ahora damos un poco paso a la gente que está en el chat, que ya te están haciendo un montón de preguntas. Pero luego, al final, esto es fútbol, esto es deporte, tú puedes bajar. Depende de que la entre, aunque es verdad que a todos nos sorprende, ¿no?, que el equipo no fuera capaz de marcar ni en la Almería ni en el Getafe cuando está jugando la vida. Pero luego encima la rueda de prensa de Ronaldo y alguien dirá, joder, qué pesado, otra vez con la rueda de prensa de Ronaldo. Pues sí, yo creo que sinceramente fue muy desafortunada y que hurgó muchísimo más en esa desilusión de la gente, porque quedó claro que a él en lo deportivo parece como que le da poco igual y que lo que estaba realmente fastidiado es por lo que había pasado, que no le habían aprobado la ciudad deportiva. Y eso ahondó un poco en esa depresión, en esa herida que yo creo que hay ahora mismo entre el aficionado del Valladolid. Para mí, sí, para mí estuvo fuera de lugar algunos comentarios y faltando mucho al respeto a las instituciones locales, democráticamente elegidas, Claro. igual que se han elegido las de ahora. Ronaldo es el presidente de una empresa, que es lo que es el Real Valladolid, un club ahora mismo, Claro. y bueno, y dijo una serie de cosas para mí absolutamente fuera de lugar. Yo nunca he entendido exactamente qué es lo que está buscando. Entiendo que hacer dinero, un poco llevar a Valladolid a otro nivel y entonces venderlo y ganar ese dinero con diferencia de cuando él lo compró. Uh-huh. Y también ganar experiencia por si algún día luego compró el Crucero o si algún día quiere presidir la Confederación Brasileña de Fútbol. No, me imagino que será eso, porque evidentemente amor a Valladolid no es, está cerca de Madrid, va en tren, en rápido o en avión o como vaya, le pilla medio bien, está más cerca que algún jeque, o sea, quiero decir, es un poco más cercano, está en Madrid, pero es lo mismo. Quiere ganar dinero, la ciudad deportiva me imagino que sería es una oportunidad para revalorizar el club, ponerlo a otro nivel económico y ahí entonces venderlo. Bueno, a mí no me quiero decir. Yo puedo entender que aquí todo el mundo, evidentemente no es amor al club, porque aquí los que vienen pues seguramente vienen con la intención de poder hacer dinero. Cuando tú coges una empresa, lo que pretendes es eso, ¿no? Pero a mí me molestó particularmente que queda tan claro como que en vez de salir humilde y decir, mira, la hemos cagado, hemos bajado, vamos a empujar todos juntos en unos años además en los que la sociedad de Valladolid y el aficionado de Valladolid está volcadísimo con récord de abonados. No le hubiese costado nada salir a decir, nos hemos equivocado, hemos fallado, lo sentimos mucho, vamos todos con fuerza y tal. Y otro día, si quieres, le das el revolcón a Óscar Puente, a la prensa o a los radicales, los que llamó el radicales. Radicales del Valladolid. Los radicales de Valladolid, sí. Pero es que no fue tan fuera de lugar que yo creo que eso ahondó mucho más en la crisis que se ha abierto en el Valladolid, que yo lo vengo diciendo. Yo tengo mucha curiosidad por saber por dónde va a tirar la campaña del Valladolid de abonados, porque salvo que se tire de corazón y yo lo haría, claro, ahora mismo la imagen de Ronaldo no es la mejor imagen en Valladolid. La imagen de Pesolano, habiendo ganado un partido los últimos 8, está cuanto menos debilitada. Con lo cual, o tiras de eso de corazón, de somos el Valladolid, de tal, de vamos a por todas, de no podemos fallar, lo que sea, o yo lo veo muy complicado, muy complicado. Ahora que decías lo de la campaña de abonados, también recuerdo lo que sucedió hace unos años, cuando iba a haber aquel aumento del precio de los abonos y hubo una serie de reclamaciones, el club echó para atrás, ¿no? Que me pareció un movimiento social además bastante potente, bastante importante y ya sabes que a mí me interesan incluso... No, dime. No, te iba a decir que aquello
que no fue la primera temporada porque ellos llegaron en septiembre, fue al acabar la primera temporada de ellos cuando se afrontaba la segunda, y aquello demostró una cosa que yo llevo diciendo mucho tiempo y lo sigo diciendo 5 años después. A mí me parece que esta gente todavía no sabe dónde está. En Valladolid no somos ni mejores ni peores que nadie, pero evidentemente tú no puedes pretender hacer las cosas que harías en el Bernabéu, por ejemplo, en Valladolid. Ni mejores ni peores, diferente porque es otro tipo de público. Y a veces tengo la sensación de que no saben dónde están. Y eso para mí es un gran problema, sinceramente lo digo. Ya sabes que además hemos coincidido en alguna charla, aquella charla en la universidad que se trató el tema de la gentrificación del fútbol, también la elitización. Alguna de las partes estaba gentrificación en los campeonatos, en los estadios y también en el valor de las entradas, el valor de los abonos, y ese movimiento que fue al empezar la segunda temporada, yo creo que les podía haber dejado un poco en la pista, ¿no? De cómo es la afición del Valladolid, como tú dices, estaba batiendo récord de asistencia y de abonados, pero ese año se plantó y dijo, vamos a ver cómo quiere un aumento de abonos. Y lo consiguió. Y ese es mi miedo también, es eso, mi miedo ya ves que estoy lleno de miedos, ¿no? Aparte del de caer a segunda B, es eso, la gentrificación del fútbol y cada vez más desarraigo de la ciudad con el equipo, que no es el caso ahora mismo, es que encima no es el caso. Tienen la suerte de que además en Valladolid estamos como locos con el fútbol. Verdad. Mucha parte tiene que ver todas las generaciones que han pasado antes. Y ahora es que es todo lo mismo. Estamos locos con el fútbol porque tú y yo hemos vivido con la generación de Cantatore y la Copa de la Liga y otros mucho antes y otros todavía se acuerdan de la Copa Federación. Entonces, ese, que luego salía aquel comentario también desafortunado de que a Valladolid no se le conocía en América Latina y que en fin, ha habido una serie de cosas un poco de falta de respeto. Entonces, yo creo que es volver al carril, al carril de conectar con la afición, pero como tú dices, la campaña de abonados, ¿cómo se presenta ahora? Puedes perder unos cuantos. Puedes perder unos cuantos. Estabas en récord ahora, en 23.000 y pico, de un estadio de 27.000, a mí me parece que una barbaridad. Y yo hoy en la Cerro decía, a mí, si este año hace el club 18.000, me parecería una gran cifra, teniendo en cuenta lo que está pasando y que vas a jugar en segunda división. Víctor, te quería preguntar una cosa, aprovechando que recuerdo que Víctor está en Brasil, está en Río de Janeiro, es un afortunado de los que vive cerca de Maracaná. Pero, Víctor, ¿y en Brasil qué se dice de Ronaldo y de su gestión en Valladolid? Porque hemos visto, por ejemplo, en Cruzeiro también empieza a haber bastantes críticas las semanas anteriores. Esta semana ha ganado y parece como que todo se ha parado un poco, pero yo he llegado a ver algún artículo en O Tempo, creo que decía ¿dónde está el patrón? ¿No? ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el dueño? ¿No? Porque también como que había desaparecido un poco el Cruzeiro. ¿Qué se dice en Brasil un poco de la gestión de Ronaldo? Si están pendientes de la gestión de Ronaldo en Valladolid o solo les importa la gestión que puede hacer en Cruzeiro. No, están informados porque, fue antes del Cruzeiro, entonces les llamó la atención la compra también y suelen informar del equipo de Ronaldo, ¿no? Es como nos conocen, el equipo de Ronaldo. Pero bueno, en fin, eso forma parte de la situación. Los comentarios que yo escuché... ¿Te molesta o qué? El equipo de Ronaldo, sí, claro. Ronaldo nos tiene que molestar. En fin. Cuando entró Pezzolano, te dije, no entiendo la jugada. Aquí, la crítica que llegaron aquí, que le hacían, porque el Cruzeiro es otra dimensión. El Cruzeiro es campeón brasileño, es campeón de América, es uno de los grandes que ha pasado por una mala etapa. Me imagino que haya, en fin, el equipo de Ronaldo, ahí sí que me imagino que tendrá alguna conexión sentimental. Pero claro, el entrenador del Cruzeiro que ha ascendido al equipo estaban en la Serie B, fueron para Serie A con Pezzolano, luego parece que Pezzolano en ese momento ya dijo que no quería seguir, que su sueño era entrenar en Europa. Y en marzo, después de perder en semifinales del Campeonato Minero, que para el Cruzeiro es una muy mal resultado en el Campeonato Minero, pues sale. Y todavía no habían destituido a Pacheta. Eso sucedió 10 días después. Y ahí pasa del Cruzeiro, pasó 10 días después al Real Valladolid. Entonces,
las críticas que le hacían a Ronaldo dijeron, bueno, el Cruzeiro es el vientre de alquiler del Real Valladolid. Eso fue lo que leí yo. El vientre de alquiler del Real Valladolid. Que aquí ganan experiencia los entrenadores para luego salir a entrenar al Real Valladolid. Porque no entendían. O sea, si a mí me costaba entender la jugada, porque yo entiendo que para entrenar en primera división, para jugarte la permanencia en primera división, hay entrenadores bastante capacitados que han pasado por la Liga Española, españoles, sudamericanos. Fíjate el Vasco Aguirre. O sea, tú tienes un problema y contratas al Vasco Aguirre y ya sabes lo que hay. O sea, es que ya sabes lo que hay con el Vasco Aguirre. Por poner un ejemplo de entrenador latinoamericano. Entonces, Pezzolano realmente ha entrado en una época de la temporada, en fin, pues que ha tenido suerte en unos partidos, pero que yo nunca entendí. Pero en Cruzeiro lo entendieron menos todavía. Claro. El Cruzeiro, claro, se entiende que es mayor que de hecho, en Brasil se llegó a decir un poco lo que dices tú, ¿no? Es decir, Pezzolano deja el Cruzeiro para venir a Valladolid. Lo que pasa es que en principio decían, bueno, iba a venir ahora en junio para coger al equipo en agosto, solo que sucedió el terrible tortazo del Bernabéu y entonces se tuvo que cambiar. Entonces dijeron, pues ¿a quién traemos? Pues a este que lo tenemos ya preparado para venir. Eso es lo que se dice en Brasil y eso es una respuesta bastante lógica, a pesar de que Pezzolano lo ha negado muchas veces, a todo lo que sucedió en aquellos días, porque como dices tú, es difícil de entender que tú traigas a un entrenador uruguayo de la Liga Brasileña a Primera División sin experiencia en España, sin experiencia en Europa, a salvar al equipo. Es un marrón para Pezzolano también. Exacto. Sí. Un marrón. Hay una cosa que me gustaría también decir, porque es una pena, se me ha quedado antes pendiente. Hablando de las últimas jornadas dramáticas, ¿no? La final que tenemos contra el Getafe, la final. Me acuerdo que escuché a Carlos Raúl Martínez hacer ese comentario, que lo llevaba pensando yo un tiempo. Queridos, que no es una final, es la jornada 38 de una temporada malísima. Eso es lo que tenemos que jugar hoy contra el Getafe. Es la jornada 38 de una temporada malísima. La final es la que ha jugado el Osasuna. El Osasuna ha jugado. El Osasuna que ha estado en segunda. El Osasuna ha estado en segunda hace nada. En esos cálculos que estaba haciendo yo aquí en mi cuaderno, fue uno de los que subió. Y está jugando finales. Entonces, un equipo de primera división, ahora mismo, con 7 partidos buenos, se planta en la final de la Copa del Rey. Con 7 partidos buenos le das una alegría enorme a la afición, te metes en la final de la Copa del Rey y te vas a Arabia a jugar la Supercopa. El Osasuna, si Dios quiere, si le deja, me imagino que la Supercopa no habrá problema, se va a jugar la Supercopa. Entonces, nosotros no jugamos una final, nosotros jugamos un partido terrible. Bueno, era nuestra final, Víctor. Yo entiendo también un poco lo que decía Carlos. Al final era nuestra final porque no había nada más. Era o ganabas o te ibas a segunda. Y no ganamos y no fuimos a segunda. Es así. Yo lo que quiero decir es que el año pasado, claro, cuando el proyecto del relato, ya el campo se despierta, el año pasado tenía otro... A ver, espérate un momento, que me parece bien que hagas la cuña, pero hazla bien. ¿Cómo se llama el relato? Porque estamos aquí, estamos hablando con Víctor David López, que está en Río de Janeiro, que ha escrito un relato muy chulo sobre el primer título del Real Valladolid, pero tienes que contar cómo se llama el relato y dónde se puede descargar, porque aquí yo soy muy torpe. Vaquero y yo somos muy torpes, entonces tienes que contar muy bien dónde tenemos que ir para descargar el relato. Así que cuéntanoslo despacito, por favor. Para los que se incorporan ahora a la conexión. El relato que homenajea a los héroes de la generación dorada se llama Ya el campo se despierta. Forma parte del proyecto editorial 32avos de final y en el blog 32avosfinal.com se puede descargar el libro digital gratuitamente. Entonces, lo que decíamos del año pasado, cuando yo entré en contacto con el club para hacerlo, pues estábamos en primera, era otra historia, y les contaba esto. Vamos a intentar conseguir el tercer título. Es que parece una cosa de marcianos, pero es que Osasuna ha estado a punto de conseguirlo. Y puede conseguir una Supercopa. Jugando, ha hecho un temporador, pero además ha hecho un temporadón también en la Copa, ha hecho unos partidos muy buenos, y se han plantado en una final y en una Final Four de la Supercopa. Entonces no tiene derecho el Real Valladolid a ganar el tercer título. Es que a soñar con ello, por lo menos, claro. Una semifinal, tú imagínate una semifinal, es que no está ni en nuestra mente jugar una semifinal ya. Nos falta esa ambición. Ahora, claro que el objetivo es volver a Primera División, pero una vez que esté,
en primera división lo que no se puede ser es el equipo ascensor que estamos acostumbrados ahora, porque es que somos el 13º equipo histórico de la liga. Claro, El es que el problema 13º de ser equipo histórico. un equipo ascensor, el problema de ser un equipo ascensor, Víctor, es que te quedes colgado en segunda y de Claro, repente no salgas de ahí. Ese es el gran problema. claro. Y sí, y a mí me parece que ha sido un desastre. Insisto en que deportivamente esto es deporte, tú puedes bajar, pero 2 descensos en 3 años, cuando en teoría, según los cálculos del nuevo dueño, teníamos que estar en Europa, pues bueno, mira, ahí está poniendo está poniendo en el chat, Vaquero, el enlace, 32avos de final, ya el campo se despierta. Ahí, si pincháis ahí lo podéis ver. Y lo puedes poner en el rol también si quieres, Vaquero, para que la gente lo vea más fácil. Víctor, te voy a hacer... Bueno, ¿quieres cenar? Ahí Pucelano Sátiva dice que nos paga una cena al que le explique lo del límite salarial. ¿Te atreves o qué? No, es muy complejo eso. Yo me quedo sin cenar. Nunca lo he entendido también, los límites salariales. Bueno, Que los grandes yo, van en cuestión relacionado con el presupuesto, por lo cual no es un límite salarial como la NBA. O sea, es el mismo concepto, pero funciona totalmente diferente. En la NBA intentan igualar la liga y lo consiguen, aunque hay grandes bueno, equipos muchas veces, pero lo consiguen. Y hay épocas y hay generaciones, y antes eran los Chicago Bulls, ya son otros 3 o 4, y aquí no. Aquí siempre están los mismos y el límite salarial del Valladolid es mínimo, y el del Getafe es mínimo, y el del Real Madrid es infinito. Tiene mucho sentido. Bueno, lo del límite salarial básicamente te lo explico así en pocas palabras a Pucelano Sátiva por la cena, solo por la cena, no por nada más. Es que en teoría los clubes deben tener un presupuesto en el que los ingresos y los gastos se correlacionen, ¿no? Y luego además, si tú vendes un jugador, no es exactamente lo que tú tienes para gastar, sino que se hace una media con todo lo que se supone que has vendido para que no haya desfases económicos. Básicamente es eso. Como dice Víctor, luego hay muchas trampas, porque luego hay que si palancas, que si no sé qué, que si no sé cuál. Recuerdo, cuando Secu vino aquí a Valladolid, recuerdo, estaba jugando en el Almería y él había hecho una muy buena primera vuelta. Y entonces el jeque de la Almería, que es un listo también, decidió que lo vendía a Arabia Saudí por 40 millones. Y claro, le dijo la liga que no, que eso no colaba, ¿no? Porque claro, si tú quieres vender a un jugador de segunda por 40 millones a Arabia Saudí, pues no los valía, ¿no? De hecho, el Valladolid se aprovechó de eso y lo consiguió traer por 400.000 euros. Y ahora el Valladolid está como loco por sacarlo y si no le costara dinero, pues ya habría hecho un buen negocio. Pero básicamente es eso. ¿Ha quedado claro, Víctor? Yo creo que tú te has ganado la cena, y yo creo que también la comparación con la NBA está bastante bien, porque la NBA lo Sí, no, consiguen. está bastante bien, solo que en la NBA los peores equipos son los primeros en elegir al año siguiente en el draft, con lo cual se iguala También, mucho la liga también. y aquí no, aquí fichan los grandes, los de siempre y los pequeños o los más pequeños fichamos las sobras. O sea, aquí el Pero límite salarial lo que con todo el respeto a los jugadores, que no quiero que no, nadie piense que le falta el respeto a los jugadores. pero el límite salarial es para cuadrar las cuentas, básicamente, para que nadie, ¿no? Para tener un control sobre las cuentas, no para igualar el Sí, campeonato. Con lo cual, correcto, todo sigue igual. correcto. A ver, José Pucela 55 dice, si no hubiéramos pedido la cabeza de Pacheta, estaríamos en primera seguro. Bueno, jugar a hipótesis es muy difícil. El Valladolid hizo el ridículo en el Bernabéu. El Valladolid venía bastante perdido y yo creo que Pacheta había perdido bastante el norte y tenía el equipo bastante perdido y yo no sé, yo creo que la equivocación no es tanto haber echado a Pacheta como quizás lo que he dicho antes, traer a un entrenador que conociera la liga, no que viniera, con todo el respeto del mundo lo digo, a experimentar en España. Y es un miedo que me da un poco para la segunda también, aunque entiendo que en estos meses habrá entendido ya lo que es el fútbol español, porque por mucho que lo veas en la tele, no es lo mismo. Dice Pablo de la Calle, a mí personalmente no me gusta, pero cada día impera menos la voz del aficionado en el fútbol moderno. Dios nos pille confesados. Pues sí, ahora mismo la voz que quieren los clubes de los aficionados es que pagues tu abono, Pablo. Poco más. Aunque, y esto aquí voy a abrir un melón bueno, ojo lo que ha hecho la afición de Atlético de Madrid, que ha conseguido que haya un
un referéndum sobre el escudo, han ganado los que quieren dejar el escudo antiguo, y eso le da un poco de alas a los aficionados del Valladolid que quieren volver al antiguo escudo. ¿A ti qué te parece esa historia, Víctor? A mí, sinceramente, con Aquí, todo lo que... escúchame, aquí estamos para generar un poco de polémica. Si todo va a Sí, ser vender tu libro, que me no, yo parece bien y te tal, pues voy. guay, pero vamos a generar un poquito de polémica, ¿no? ¿O qué? Te soy muy sincero. A mí realmente me parece lo de menos de todo lo que está pasando. Porque además era un escudo, yo qué sé, es una decisión del departamento de marketing que entra nuevo y es un escudo además que se parecía a uno anterior, o sea, no es ninguna cosa dantesca que nos quite la identidad ni nada por el estilo. Es un escudo que se parecía al de los años 20, los años 30, me parece, una cosa así. Me parece lo de menos, hemos enumerado unas cuantas cosas bastante más graves en este momento que lo del escudo. Entiendo a la afición que se queje, entiendo a los del Atlético de Madrid también, pero no sé, no montaría... Además estamos generando debate, ¿no? Claro. Es lo Me parece que se intenta. Me parece lo de menos, me parece mucho más grave alguna otra cosa. Lo de los entrenadores que decías, por ejemplo, sabes que yo estoy aquí en un país que los entrenadores, que es una auténtica silla eléctrica, un Sí, banquillo sí, sí. en un equipo brasileño. Pueden durar 3 partidos, 4 partidos, mes y medio, cosas así. Lo cual nunca lo he entendido, porque yo qué sé, el Vasco da Gama, Fluminense está de maravilla ahora, pero el Vasco da Gama es capaz de tener 11 entrenadores en 3 años. ¿Y qué consigue? Nada. ¿Y qué hubiera Mm. conseguido un entrenador trabajando con paciencia él mismo durante 3 años? Pues a lo mejor consigue algo. Claro, tú tienes un entrenador que tiene mejores épocas, peores épocas, tienes a Sergio, que Claro. aguantaste aquel año, salió mal, pero ¿qué hubiera pasado? Sergio es un entrenador que, bueno, está haciendo grandes cosas. ¿Qué hubiera pasado si Sergio se queda 6 años en Valladolid, por ejemplo? Pues a lo mejor hacemos grandes cosas. O si Pacheta se Mm. queda 5 años en Valladolid. No es hablar ni más o mejor de Pacheta ni de Sergio, pero ¿por qué no quedarse 5 años como se quedan los jugadores? Este jugador lleva 7 años en el equipo y ha hecho estas cosas. Un entrenador no, un Sí, sí. entrenador se queda 6 meses, 7 meses, le destituyes a 8 jornadas del final, a 4 jornadas del final. A veces O te sea, aquí sale tú me bien. estás diciendo que no te gustó la destitución de Pacheta. No, a mí no me gustó, me imagino que fue un trauma para Ronaldo, además que lo vio ahí en el palco, ¿no? Me parece, del Bernabéu y que Sí, sí, sí. le llenaría el orgullo y que se lo tomó como algo personal, pero yo creo en los proyectos más largos, a largo plazo. O sea, un entrenador a largo plazo, como mínimo, acabar la temporada o decirle al tío y que los jugadores sepan también, este es el entrenador para la temporada también que viene, porque la cosa cambia. Sí, que los jugadores son muy listos y muy pillos también. Este es el entrenador que vais a tener esta temporada y la que viene también. Ahí el respeto a lo mejor cambia, la dinámica interna del equipo. Claro, si el entrenador está colgando de un hilo la jornada 28, tampoco le vas a pedir muchos experimentos, mucho riesgo, es que el concepto totalmente cambia. O sea, ¿por qué no dejas a un entrenador? Mendilibar ha estado un montón de partidos, se convirtió en uno de los entrenadores que más había entrenado. ¿Por qué no una apuesta de 4 años el mismo entrenador? A ver qué pasa, digo, por cambiar un poco. No siempre la dinámica de ¿Sabes cambiarle. por qué? ¿Sabes por qué? Pues porque cuando las cosas van mal es mucho más fácil echar a uno que a 25. Sí, pero hay que tener personalidad Y para... Sí, yo creo que los gestores tienen que tener personalidad para no hacerlo. Yo es que lo veo aquí, es que si el equipo está mal, por mucho que cambien a los entrenadores, sigue mal. Es que tienes 11 entrenadores en 3 años y no has hecho nada. Has ido a segunda, has vuelto a primera, has vuelto a bajar a segunda, no has hecho nada. Y a lo mejor en un proyecto con 4 años del mismo entrenador, pues vas confiando en la cantera, vas formando jugadores. ¿Quién va a confiar en la cantera si está colgando de un hilo en la jornada 29 y tiene que ganar sí o sí? O sea, no, una cosa lleva a la otra y al final el proyecto, pues, de equipo extensor. Y dice Oneimo, Edu Manga, para mí el mejor brasileño blanquivioleta con diferencia, sin ninguna duda. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas de Edu Manga o no? Joder, yo me acuerdo además que tú hablaste con él. Le hice una entrevista que Buenísimo. para los que tengan interés lo pueden ver en Google, ponen edumangaas.com y ahí está mi entrevista de Ya, hace, no sé si fue hace 7 años, 5 o 7 años, sí, en la que me asusté, Oneimo. No te digo más, tienes que verla porque me asusté un poco de la parte final de la entrevista. No te voy a hacer spoiler,
Y a todos los que estáis leyéndolo o escuchando, os recomiendo que leáis, busquéis en Google edumangaas.com, ahí está la entrevista que le hice hace unos años y veréis qué rabonas, sí, qué rabonas, eso es. Me acuerdo de los reportajes del día después, en aquella época que el Valladolid jugaba de maravilla, y me acuerdo una que se va del portero, hace una rabona y se le va arriba por muy poco. Solo tenía que empujarla, pero decidió hacer una rabona y se le fue por encima del larguero a Edu Manga, pero nos lo pasamos muy bien. Sí, era tremendo. Era tremendo. Bueno, coincide José Pucera de 55, qué bueno era, se teñía el pelo, qué bueno era. Bueno, de fichajes. A ver, a ti de lo que estás escuchando desde Brasil, ¿qué es lo que te parece el momento de la dirección deportiva del Real Valladolid? Pues me haces una pregunta muy difícil porque porque estamos en la dinámica de la depresión. Es que no veo, es uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Adaptar un equipo de segunda en un descenso. He visto lo de Larin, que no sé exactamente qué objetivo tiene. No sé si él tiene el objetivo de seguir Hombre, jugando. pues, comprarlo por 1,5 millones para tratar de venderlo por 12. Venderlo, en fin, él no va a seguir jugando aquí. Yo soy muy fan de Gonzalo Plata, pero tampoco sé el futuro que puede tener eso. Evidentemente es un jugador ¿Te ha gustado Plata? O sea, ¿te ha convencido? ¿No eres de los que estás un poco decepcionado con el rendimiento? Hombre, esta temporada no, por supuesto. Yo le vengo siguiendo desde Independiente del Valle, desde que era un chavalín. Y el año pasado yo cuando llega al Valladolid yo sabía que nos iba a llevar a primera. El año pasado yo lo sabía, se lo decía a la gente. Este chaval nos va a llevar a primera porque en segunda división, o sea, ¿quién va? Desordena mucho el juego, hace muchos agujeros. En primera creo que le ha costado muchísimo más. Yo creo que es muy jovencito. Yo creo que evidentemente comete muchos errores de ser un chavalín, de además pues tener pasta, ser futbolista, tal, no sé qué. Y bueno, pues seguramente aquí en España haya muchos jugadores así también. Seguramente, pero quizás hay otros futbolistas que son como más centrados, ¿no? Y este chico pues lo quiere vivir todo muy rápido y claro, tiene 22, 23 añitos y quizás ahí está cometiendo una serie de errores que le están perjudicando de cara a su carrera. Los jugadores, para que lo sepan los oyentes también, los jugadores de la época del 53, con esa edad, con la edad de plata, la edad cuando tuvo el accidente de tráfico y eso, los solteros casados vivían con su mujer, claro, los que eran solteros de 22, 23 años vivían todos juntos en alguna residencia, en alguna casa de huéspedes, y en Teresa Gil, en la casa en las Aldabas, en el antiguo Palacete, o en Calixto Fernández de la Torre, al lado de la Plaza Mayor, la Viña Castellana, que había un bar-restaurante que era la Viña Castellana y enfrente tenía unas casitas, unas señoras que trabajaban con los de la Viña Castellana, unas habitaciones, y ahí vivían 5 o 6 jugadores del Real Valladolid, solteros de la época, vivían todos juntos ahí tipo campamento. Ahora, claro, ahora tienen mucho más dinero, tienen coches, tienen toda la noche por delante para gastárselo. Antes no, pero comparar las historias, como eso de la exposición que estaba diciendo antes de la Federación, ir a visitar esos recuerdos del fútbol antiguo, pues te hace pensar que estamos hablando de otro deporte y casi de otro planeta, ¿no? Comparar las épocas. Sí, oye, me dice Gus Vilatan, que lo ha escrito antes, no me voy a hacer socio, ¿no? Y no es por enfado, ya es desilusión, sigue hundido, es indescriptible. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú, Víctor, si estuvieras en Valladolid, estarías abonado o no? Vamos a ver. Yo le entiendo, pero experiencia personal mía, yo me desentendí mucho del equipo después de aquello que pasó con Cantatore, toda esa época, hace mucho tiempo, ¿no? Y luego retomé. Y me acuerdo que una vez retomé, y al final de una temporada, que nos jugábamos la permanencia en Zorrilla, teníamos que ganar y teníamos que haber otro partido, otro resultado, creo que en Vigo o algo así. Tú te acordarás seguro. Ganamos 3-0, jugaba Caminero, estuvimos como 20 minutos salvados. Caminero creo que hizo 2 goles. Estuvimos 20 minutos que nos valía el resultado del otro campo y nuestra goleada y al final bajamos a segunda. Ese día decidí yo con mi amigo Antonio, que estábamos juntos viendo ese partido, decidimos hacernos socios para el año siguiente, a la temporada siguiente en segunda división, para apoyar. Nos quedamos como con sentimiento de culpa,
de no haber estado con el equipo durante toda la temporada y en lugar de ser socio y desilusionarnos y quitarnos, no éramos socios y nos apuntamos. Entonces, lo mismo también hay gente así. Lo mismo hay gente hay aficionados que dicen, pues bueno, ahora más que nunca hay que apoyar al equipo, entonces yo a este telespectador... Gubi Zlatan. A Gubi Zlatan, por favor, quédate, te necesitamos. Yo me haría socio si estuviera en Valladolid, pero no puedo. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo entiendo el sentimiento de Gubi Zlatan porque es un sentimiento, insisto, general. Yo me imagino que tú hablas con gente de Valladolid, aparte de conmigo, y es un sentimiento general un poco de desazón, ¿no? De otra vez, y vaya palo, y no has conseguido ganar 2 partidos de los últimos 8, ¿no? Yo lo entiendo, pero coincido contigo. Al final, esto del Valladolid somos nosotros. Es que yo lo digo mucho, es que el Valladolid somos nosotros. Puede ser el dueño quien sea, puede ser el portero, el entrenador, el delantero, quien sea. El Valladolid somos nosotros. Y nadie va a querer más al Valladolid que nosotros. Es que está clarísimo, porque todos estos, presidente, entrenador, jugadores, todos esos se van. Todos esos se van y el año que viene estarán en otro equipo y se besarán incluso el escudo y dirán que son súper felices y tal, no sé qué. No, aquí el único que se puede besar el escudo somos nosotros. Y los demás no. Está sonando aquí. Esto que estás oyendo es mi perrillo. Que tiene un perrillo que está malo, ¿no? Por lo que veo. Un pequeño problema en el corazón y tienes a tos. Pero está todo controlado. Está todo controlado. Vale. Pero a veces le pasa. Está aquí acompañándome. Bueno, y luego vamos al tema principal de esta entrevista, que es que ahí Víctor David, donde le veis, es campeón del estado de Río de Janeiro con los veteranos de Botafogo de baloncesto. Ese es el tema verdadero, ¿eh? Subcampeón, Nacho, subcampeón. Bueno, da igual, para mí campeón igual. Sí. Mi deporte es el baloncesto. Cuéntame cómo es eso, que ahí un veterano ya decide meterse en esas palizas, porque he visto cómo acaban los partidos y madre mía, parece que más que jugar un partido de baloncesto estás en una sauna. Cuéntame cómo es eso de meterte en baloncesto, en el país del fútbol, meterte en el equipo de baloncesto. Nosotros en Valladolid tenemos mucha tradición de baloncesto, que es una cosa que a mí me encanta decirles aquí a la gente, ¿no? De los años buenos también de nuestro equipo de baloncesto. Me encanta decirles que Óscar Smith jugó en Valladolid. Muchos no lo recuerdan, muchos brasileños. He perdido una pista en aquellos años. O Sabonis, les hablo de todos los buenos. No se lo creen, ¿no? Que Sabonis jugara en Valladolid. Yo a veces tampoco me lo creo. Pero... Ni yo. Y de haberlo visto, porque aquellos años éramos socios, había mucho empuje con el baloncesto en Valladolid y joder, aquello fue increíble. Aquello yo creo que son de esas típicas cosas que luego ahora le recuerdas y joder, parece increíble que aquello pasara, pero aquello pasó. Estuvo Sabonis, estuvo Óscar Smith Becerra, estuvo algunos jugadores increíbles en Valladolid. Tikhonenko, Micius, semifinales de la Copa Korak contra el Messager de Roma. Correcto. Todo el que esté ahí, saludos a todos los que estuvieron aquel día en Pisuerga. Y entonces yo soy de la cantera de Ponce, estudié en el Ponce de León, un equipo que ahora actualmente ha alcanzado techo con la selección femenina, con las mujeres, que son las que llegaron semiprofesionales, llegaron a estar en segunda, en la Liga 2, y ahora siguen a muy alto nivel. Y luego jugué en algún otro equipo, jugué en la Rosada, jugué en el Tordesillas, luego me fui a jugar en Madrid, jugué en la Salle Maravillas y estuve muchos años sin jugar. Y cuando llegué aquí a Brasil, bueno, pues lo primero que hice fue intentar retomar rodillas, estaban ya con mucho desgaste de muchos años de impactos, pero conseguí un grupo de amigos para ponerme a jugar poco a poco y luego me di cuenta que había unos campeonatos organizados bastante bien organizados, de Liga Senior, pero que los organizaban por edades, además, o sea, que es mucho más práctico. Juegas más 35, más 40, juegas contra gente de tu edad. Muchas veces también puedes jugar una Liga Senior como la que hay en Valladolid. Yo me he enfrentado a Carlos Raúl en Valladolid, cuando que le escuché que tiene 60 años, ¿no? No me lo podía creer. Sí, correcto. Pero hemos jugaba en el Lourdes, me acuerdo, hace muchísimo. Pues él, pues hace 22 años o así, él ya tendría 40 o 38, sí, y yo juego contra él. Y entonces, pues sí, pues encontré, estaban en el Botafogo más 40, había alguna plaza, una
algún lugar para completar el equipo y me metí ahí. La verdad es que me lo paso de miedo también, volviendo a jugar y jugando contra... Además, juego, yo no he sido profesional ni nada, ni semiprofesional, pero juego contra gente que lo ha sido, lo cual es mucho más fácil para mí y mucho más difícil para ellos, jugar con gente como yo, pero me lo paso muy bien también. Y un equipo con historia también, o sea, es bonito entrar en el pabellón suyo, es muy bonito entrar en el pabellón de Botafogo. Bueno, vamos a ir acabando ya. Preguntaba antes Pablo de la Calle también cómo es ser periodista deportivo en Brasil. Tú tienes las conexiones semanales prácticamente con Tablero Deportivo de Radio Nacional y bueno, y haces Sí. estas cositas, ¿no? Para mantenerte un poco en contacto con España, estos relatos, ¿no? Sí, yo esta temporada que viene es la 10ª temporada en Tablero Deportivo. Ya empecé, más o menos la mitad ha sido haciendo memoria del fútbol. Cuando estaba en Madrid tenía la sección de fútbol no tiene memoria y contábamos historias de todas las épocas y de todos los países. Estaban los partidos también con datos históricos, etcétera. Y cuando me vine a Brasil, que ya hace más de 5 años, empecé a tener la sección Latinoamérica Fútbol Club hablando de la actualidad de aquí, hablando de Copa Libertadores. Estamos retransmitiendo las finales de las Copa Libertadores, cuando son, manteniendo el pulso de la actualidad de cómo va el torneo, sobre todo Liga, Campeonato Brasileño, Liga Argentina. Esa es mi función en Tablero Deportivo. Yo estaba aquí también cuando llegué, sobre todo también había mucho impulso político, estaba de corresponsal freelance también en temas políticos y de sociedad. Fue cuando llegó toda la ola de ultraderecha de Bolsonaro y Lula fue a la cárcel y, en fin, asesinaron a la concejala Marielle Franco. Eso fue cuando yo llegué. Eso sucedió cuando yo llegué. Así estaba Brasil cuando yo llegué. Entonces luego, pues temas sociales muchísimos aquí que hay con la desigualdad, con las comunidades indígenas, en fin, un montón de cosas. Pues bueno, una profesión que está en peligro de extinción o extinguida, la de corresponsal. Mucho más corresponsal freelance es muy difícil. Hay otras cosas. Hay gente pues, que va escriben de la actualidad de Israel desde Madrid, por lo cual te puedes imaginar que no hay mucha... no te puedes fiar mucho. Hay mucho trabajo de agencia también, muchos medios publicando las mismas cosas, mucha traducción, muchas colaboraciones con agencias o con medios locales, vas traduciendo las noticias que publican ellos, por lo cual ya no te hace falta el corresponsal. En fin, es una pena porque a mí me gustaba mucho también leer a los corresponsales cuando yo era más joven, tenía 18, 20, 22 años, leer a los corresponsales que estaban en Latinoamérica, en Oriente Medio, en Estados Unidos. Y todo va cambiando y en este aspecto la profesión de corresponsal pues está herida de muerte y afortunadamente en Radio Nacional de España, bueno, pues yo consigo mantener ahí esa función y muy contento. Ya te digo, 10ª temporada ahora cuando volvamos del verano europeo. Bueno, pues no hay que perdérselo. Los siempre interesantes comentarios de Víctor sobre fútbol americano, sobre historias de fútbol. Suiza 31 vuelve a preguntar, vosotros personalmente, ¿cómo veis el tema del escudo? Bueno, ya ha dicho Víctor que para él hay temas mucho más importantes y yo lo que voy a decir es que yo no sé si me molesta o no me molesta que se haya cambiado el escudo o si me gusta más el anterior o el nuevo, sino que me parece que es una falta de respeto a una institución, aunque sea una empresa privada, no haber sometido a votación para tus abonados, porque si tú te llenas la boca de decir, bueno, nosotros somos los accionistas, pero el club es de los abonados, pues lo suyo es preguntarle a los abonados qué quieren hacer con su escudo. Más que nada porque si mañana al empresario, a dueño, sea Ronaldo, sea quien sea, se le ocurre decir que ahora, a partir de ahora, el Valladolid ya no va a vestir de blanco y violeta, sino que va a vestir de verde, pues cuanto menos digo yo que los aficionados deberíamos tener voz y voto en este asunto. No sé si quieres añadir algo más, sí. Víctor. No, obviamente ese ejemplo sería mucho más rompedor, ¿no? Mucho más drástico. Yo ya te digo, no creo que fuera el caso. No creo que el escudo se saliera mucho de la línea de escudos del Real Valladolid. Y que lo estamos comentando, hay mucho más problemas, yo creo, de historia, de olvido de esta gestión y de algunas de las otras anteriores, que es un poco mucho, y de ambición también, en fin, son un poco más importantes para mí. Me gusta ese tono reivindicativo que tienes sobre el pasado, sobre
esa falta de ambición del club, que va muy en la línea de algún sector de la afición, y yo siempre digo que hay que valorar lo que se tiene, pero también es verdad que hay que mirar siempre para adelante, porque si no miras para adelante, al final te pillan por detrás. Víctor, recuérdanos otra vez, que es que ya no me acuerdo, cómo es para descargarnos tu relato, por favor. Hay un relato muy bonito que se ha escrito sobre los héroes de nuestra generación en la época dorada del Real Valladolid. Se llama Ya el campo se despierta. Son hechos que sucedieron en 1953, cuando el Real Valladolid gana su primer título oficial, la Copa Federación, y se puede descargar en el blog del proyecto editorial 32avos de final, que es 32avosfinal.com. 32avosfinal.com. Ahí entras, hay ahora mismo 3 relatos y los 3 se pueden descargar gratuitamente. Es libro electrónico y espero que les guste a todo el mundo y que lo compartan y que llegue a la mayor cantidad de aficionados del Real Valladolid posible, que se nos suba un poquito la moral en este verano. Vamos cargando las pilas, nos abonamos al equipo, como antes dudaba ese espectador, nos abonamos, seguimos haciendo fuerza y caemos y subimos. Eso es lo que va a suceder, Nacho. Y se pueden hacer donativos también, que también Víctor tiene que comer y tiene que mantener un poco el pulso, y para poder hacer ciertas cosas, pues bueno, él lo hace gratuitamente para que todo el mundo pueda leerlo, pero si os sobran unos eurillos y os gusta el relato, pues no pasa nada por aportar. Bueno, Víctor, no sé si quieres contarme algo más, si te has sentido cómodo, si has estado bien. Muchísimo. ¿O qué? Muchísimo. Solo agradecer a ti y a todo el equipo, que también me divierto mucho viendo todos los programas de Ahora Bailador. Ha habido algunos potentes, bastante potentes, y agradecer también, como decía antes, pero me gustaría repetirlo, a toda la gente que... Además, lo quiero, si me das 30 segundos, lo tenía aquí para que no se me olvide, porque aparte de la gente con la que he hablado directamente, he consultado muchísimas fuentes también para recrear esa época de 1953. Recuerdo que Valentín Valdés tiene 93 años y sigue vivo, era delantero en ese Real Valladolid que ganó la Copa Federación del 53, gracias a África Lesmes, que es la hija de Paco Lesmes, Alfonso Losco Pérez, que es el hijo de Losco, Lourdes Fernández Sasso, una de las nietas de José Luis Sasso, Óscar Valdés, que es el hijo de Valentín, que me facilitó esa charla, la Asociación de Veteranos del Real Valladolid, con Onésimo y Juan Carlos también, que ha ayudado mucho en estos contactos. Un abrazo y un gran saludo a Juan Carlos, Onésimo y toda la gente de la asociación. A mi familia también, familia Diez Barajas, a mi madre y a mi tío, que es el más mayor, que tiene 80 años, vivían al lado del estadio, muy cerquita. Entonces, ¿sí? Muchas historias de la época, muchas anécdotas, muchas además entrelazadas directamente con jugadores. En fin, ha ayudado muchísimo. La foto de la cubierta, que es preciosa, es de Filadelfo, un fotógrafo histórico de Valladolid que tiene unos registros de la época impresionantes. Gracias al Archivo Municipal de Valladolid, que es una joya, José Miguel Ortega, José Ortega, con un montón de crónicas que ha escrito. Fundación Joaquín Díaz también conserva la memoria de nuestra ciudad. Y luego muchísimos trabajos que relatan cómo era Valladolid en ese momento. Cristina Gómez Cuesta, Gonzalo Gómez, José Igor Méndez Castilla, Jesús Santa, que es otro grande, José Anselmo Moreno, que tiene un montón de crónicas. Tenía que apuntar también... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese José Anselmo Moreno? No, tengo que apuntar a un tal Nacho Bailador. Nacho Bailador. Nacho, otro impresentable. José Anselmo Moreno no se pierde un área bailador, o sea, también asiduo, le encanta, o sea, que le hará ilusión que le cites. Un montón de crónicas suyas he sacado. No me he podido hacer con sus libros porque no tuve la oportunidad cuando estuve en Valladolid y no están en ebook, pero tiene un montón de crónicas publicadas, entonces me ha sido muy fácil. Alejandro Delgado Chazarra, Javier Yepes, Vidal Martín Hernando. Luego hemerotecas del norte de Castilla, del mundo deportivo, sobre todo súper valiosas, la del mundo deportivo, gratuita, sensacional. Y luego blogs de Valladolid que merecen muchísimo la pena para conocer cómo era la ciudad en aquella época. Seguro que mucha gente lo conoce, pero a lo mejor otros no. Alguna más general como Vallisoletum o Domus Pucelae, y unas en particular de Las Delicias, que es fundamental en este relato, que es Red Delicias y colectivo de Igual a Igual Delicias, que me han transportado a cómo era ese barrio en aquellos años donde se construyó el primer túnel y la gente de Las Delicias pudo dejar de pasar la vía del tren, que había un montón de atropellos impresionantes. Y bueno, otra ciudad, que la gente se meta en el relato y que se sumerja y que vea cómo
cómo vivíamos, cómo vivían los vallisoletanos cuando el Valladolid ganó su primer título. Desde Río de Janeiro ha estado Víctor David López. Muchísimas gracias, amigo, eres un grande. Besos y abrazos por ahí para tu gente. Disfrútalo y nada, y eso, y a seguir para adelante, a tener esa ilusión blanquivioleta y nos vemos, a ver si nos vemos pronto. Muy bien, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Chao, Un chao. abrazo. Adiós, Víctor. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, pues este ha sido el último área bailador de esta temporada. Una temporada que empezaba muy bien y acaba muy mal. Respecto al Valladolid, claro, no respecto al área bailador, que es una temporada magnífica en la que yo creo que ha venido gente muy interesante y sobre todo que hemos hecho una familia estupenda, bien avenidos, educados, guapos, listos y todo, ¿no? Pero bueno, que quiero veros en septiembre seguramente volveremos, si Vaquero da permiso y no corta el área bailador, pues volveremos en septiembre y quiero veros a todos, así que cuidaos, descansad, sed buenos, sed felices y nada, y au papucela, y vamos a sufrir y abonarnos luego para estar al lado del equipo, porque el equipo es nuestro, no lo olvidéis, no es de ningún empresario, es nuestro. Besos, abrazos, cuidaos, adiós.